Un saludo para todos mis cracks. El día de hoy quiero compartir un video con ustedes dando una explicación sobre el patrón de vela maruoso. El patrón maruoso es un patrón que significa reversión de una tendencia o continuación de una tendencia. Todo depende del contexto. Vuelvo y les repito. Antes de empezar, quiero seguir diciéndoles que hay muchas personas que me están escribiendo en privado sobre que, quieren que aprender cómo operar de la forma que yo lo hago en los videos de acción del precio sin explicación. Y yo ciertamente le digo que todo esto que estoy explicando le va a permitir operar de esa forma, pero que existen detalles que está en mi curso de pago, que son detalles que al final te vas a dar cuenta, pero vas a tomarte un poquito de tiempo. Yo te aconsejo que si eres nuevo en este negocio, que empieces usando indicadores, que pronto estaré subiendo una serie de explicaciones con respecto a los indicadores. Y lo que yo, si fuera a usar estrategia con indicadores para hacer mi operativa, cómo la usaría y cómo ustedes deberían usarlo y con sus respectivos vídeos. No obstante eso, voy a tomarme la molestia de más adelante 2 o 3 veces por semana ser operativo en tiempo real usando técnicas con indicadores. Entonces, sin más que dilatar, empezamos. El patrón maruoso es un patrón que denota fuerza alcista y fuerza bajista. Es una vela de fuerza. ¿Por qué es una vela de fuerza? Porque cumple todas las condiciones, todas las características de una vela de fuerza, que es que el cuerpo sea mayor al 50% de la vela, que el cierre sea cerca del máximo o el mínimo de reacción, y que la vela sea una vela que la composición de la vela denote fuerza. En este caso, la vela denota fuerza por su tamaño. Entonces, nos lo podemos encontrar en varios contextos. Aquí os voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una zona de soporte y resistencia. Hasta aquí arriba tenemos una zona de soporte y resistencia. Y se crea un maruoso. O sea, se crea una vela de este tamaño cerca de esta zona. Esta vela cerca de esta zona denota agotamiento. ¿Por qué denota agotamiento? O sea, debilidad. Todo está en dependencia de cómo sea la composición del precio en velas anteriores. Si vemos que esta vela es más grande que las velas anteriores, podemos llegar a la conclusión de que esa vela es una vela es como una vela de suspiro, o sea, una vela que cierra cerca de una zona de soporte y resistencia. Además de eso, es más grande que las velas anteriores. Tenemos que detectar que esta vela sea una vela que se dé al final de una tendencia. ¿Cómo detectar cuando llegamos al final de una tendencia? Voy a hacer un video sobre eso. Lo tengo casi hecho, lo que todavía no lo he podido terminar de modificar para mandarlo para YouTube. Entonces, se me da el patrón, una vela en una tendencia de agotamiento cerca de una zona de soporte y resistencia, que podríamos determinar que eso es una vela de agotamiento. ¿Cómo entraríamos en la operativa? Esperaríamos que se cree la próxima vela. Y tuviera rechazo a la zona de soporte y resistencia. Si la próxima vela que se crea tiene rechazo a la zona de soporte y resistencia, entonces nosotros entraríamos en una operativa hacia abajo buscando un buen punto de entrada o aplicando conceptos antes mencionados como visión de tasa. Entonces, si la próxima vela que se cree se nos va de forma contundente, pues no hacemos nada, se nos fue la operativa, buscamos otro lugar donde podamos entrar en otra operativa aplicando todos estos conceptos. Otra zona del precio, o sea, una zona donde tengamos una operativa de este tipo, por ejemplo, en caso que estemos operando el patrón, este patrón. Entonces, si la vela que empieza en esta zona, por ejemplo, que abre aquí, esa vela, vamos a suponer que esa vela retroceda al 50% de esta vela y tenga un rechazo de esta zona hacia arriba, tenemos que tener cuidado porque nos podemos quedar atrapados, ciertamente, porque la vela puede terminar cerrando
con un rompimiento y ya cambiaría el contexto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta vela de agotamiento puede tener mecha o no puede tener mecha. O sea, que puede tener una pequeña mecha aquí superior y puede tener una pequeña mecha inferior. O puede ser una vela sin mecha, como lo vieron ahora anteriormente. Entonces, esta vela denota reversión. Tengo varias confirmaciones. La primera es que estoy en una zona de soporte y resistencia. La otra cosa, tienen que tener en cuenta que la oposición vaya mostrando rechazo alcista, rechazo bajista, y que además de eso la composición denota y debilidad del precio. Puede ser que la fractalidad me indica que haya un debilitamiento, puede ser que el tamaño de la vela también me indique un debilitamiento, y entonces ciertamente nosotros vamos a entrar producto de todas esas confirmaciones como una vela de reversión. Entonces, otra cosa que podemos tener en cuenta es que si, por ejemplo, esa vela grande, en vez de terminar cerca de la zona, termina rompiendo una zona de soporte y resistencia con menos del 50%. Esto es una ruptura válida. ¿Qué hacemos? Esperamos a ver cómo se comporta la próxima vela, cómo se comporta esta vela. Si tiene rechazo desde este punto por debajo de la zona, el 50% de la vela anterior. Si tiene rechazo o termina dejando mecha, podríamos entrar en una operativa buscando un buen punto de entrada, al menos que la vela terminara como un doji. Eso sería una forma de operar este patrón. Déjame ver qué cosa más se me puede quedar aquí. Agotamiento. Ahora vamos a verla como una vela de fuerza. Si vemos que esa vela se forma, en vez de formarse al final de una tendencia, se forma al principio de la tendencia, por ejemplo aquí, o sea, eso denota fuerza. Es fuerza porque es una vela que se crea al principio de un movimiento y es una vela que cumple todas las características de una vela de fuerza, por lo tanto podemos catalogarla como una vela de fuerza. Y siendo así, entonces operaríamos una continuación de esta tendencia. Entonces, todo lo inverso aquí aplica para el marugoso bajista, o sea que sería una vela grande, más grande que las velas anteriores, de este tamaño más o menos. Se da en una zona de soporte y resistencia. Vamos a suponer que se da en una zona de soporte y resistencia fuerte. Vamos a suponer también de que esa vela marugoso deja un fuerte rechazo de la parte inferior, indicando presión alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que en la creación de la vela viene, se crea a este punto, baja contundentemente. Cuando llega a esta zona tiene un fuerte rechazo por parte de los compradores, cerrando por encima de la zona. Esto indica que es además de un tamaño grande, más grande que las velas promedio, por lo tanto indica un agotamiento después de una tendencia que ya ha tenido tres impulsos grandes con dos retrocesos. Además de eso, se cumple el concepto de Helio, que dice que una tendencia está definida cuando al menos tiene dos impulsos y un retroceso. En este caso, para el ejemplo de este caso, tenemos una tendencia que tiene tres impulsos, lo cual al final de esa tendencia se da una vela de este tamaño, más grande que la vela promedio. Entonces, ¿qué haríamos? Esperaríamos un retroceso al 50% en la próxima vela. Siempre tengan en cuenta que el 50% de estas velas grandes, casi siempre es una zona de soporte y resistencia fuerte. Ustedes saben que el mercado es fractal, que quiere decir que si yo cojo esa vela y la busco, esa misma vez, esa creación de la vela la busco en temporalidades anteriores, me voy a dar cuenta que al 50% siempre este tipo de velas tienen rechazo. O sea, se vería como una zona de desnivel, de imbalance, y ciertamente una zona de reacción. Por lo tanto, esperaríamos que el precio retrocediera hasta este punto, y en este punto tuviera un rechazo así. Ahí entraríamos una operativa tanto aplicando conceptos como la división de tasa o entradas agresivas, o podemos tener también entradas conservadoras. Además de eso, supongamos que en vez de salir esto, se da este contexto donde se crea una zona de soporte y resistencia fuerte. Donde la vela termina rompiendo al menos con menos del 50% del rompimiento. O sea, vemos que tiene un rechazo, pero sigue siendo una vela de fuerza porque ha roto mi zona.
Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Ver cómo se comporta el movimiento de la siguiente vela y desde qué punto tiene rechazo. Supongamos que la vela se cree y tenga rechazo de esta zona o rechazo del 50% de la zona anterior, entonces entraríamos en la operativa buscando un buen punto de entrada, al menos en una temporalidad de 1 minuto, buscando acertar en esta operativa. Es así como se opera este patrón. Esto es un patrón que tiene una asertividad bastante grande, es un patrón que se usa bastante. Tengan otro detalle en cuenta, que es que cuando la vela Marubozu, o sea, esta vela que están mirando aquí, cuando esa vela se encuentra en una zona de soporte y resistencia que es una zona inválida, o sea, una zona que es válida, ya más adelante verán cuáles son las zonas válidas y cuáles son zonas inválidas, tenemos los conceptos más básicos de posicionamiento, porque los conceptos más avanzados de posicionamiento los tengo en curso de pago, que es para las personas que ya van pagando el curso. Todavía no ha empezado el curso, está en proceso, pero bueno, pueden contactarme si quieren. Entonces voy a explicar cosas básicas, también les va a permitir operar en el mercado. Entonces, esta vela Marubozu, cuando se encuentra cerca de una zona de soporte y resistencia débil, casi siempre termina rompiendo la zona. Tenemos que tener ojo con eso. Le estaré explicando cómo trazar soporte y resistencia también en otro vídeo más adelante. También cuál es el mínimo de reacción de esta zona de soporte y resistencia, cuál es el máximo de reacción de zona de soporte y resistencia, cuáles serían los puntos válidos, cuáles serían los niveles objetivos, cuáles serían los niveles ocultos, cuáles serían las retracciones, cuáles serían los posibles tropiezos que pueda tener el precio dentro de una tendencia, inclusive dentro de una consolidación. Espero que les haya servido este video. Vamos a posiblemente al final de este video veamos el gráfico en tiempo real para identificar, si tengo tiempo lo hago, para que vean cómo se puede identificar este patrón del mercado y sus posibles operaciones. Un saludo para todos, crack. Espero que me sigan, espero que sigan apoyando, compartan con las personas. En el sitio web tengo los requisitos para que entren al canal gratis, o sea, lean lo que está allí plasmado, tanto para el canal gratis, el canal VIP, el canal Ultimate. No se preocupen, la persona no tiene dinero, esto le va a servir mucho. De hecho, las técnicas que voy a estar subiendo después de esta serie de explicaciones de los patrones más usados, voy a estar subiendo técnicas para que operen los mercados, al menos 3 técnicas para que puedan hacer operaciones. No soy de muchas técnicas, no me gustan, si a lo sumo tengo 5, casi todas las técnicas que he hecho son pura acción del precio, como por ejemplo la zona X, como por ejemplo el encerramiento, como por ejemplo los 3 toques, como por ejemplo complemento, todas esas entes fijos. O sea, en mi sitio web también, ahí donde dice la parte de acerca del autor, están las técnicas que yo mismo he inventado con solo acción del precio. Muchas de esas técnicas lastimosamente no las puedo dar gratis, porque son técnicas que me costaron a mí mucho tiempo crearlas, y son técnicas de un nivel bastante avanzado. Sí estaré dando 1 o 2 técnicas de esas gratis, totalmente gratis, para mis seguidores, mis suscriptores, para las personas que me apoyen. Esto es un canal nuevo, está subiendo, está yendo con bastante fuerza. Solamente tenemos 2 meses en este negocio y ya vemos cómo las personas, la aceptación que han tenido. Yo estoy tratando de coger todos los defectos que me he podido encontrar en muchos canales, y he tratado de suplirlos, como por ejemplo el reordenamiento, la numeración de los vídeos, y espero que me apoyen, que me sigan dando sus opiniones. Tiren comentarios bastante, me gusta leer los comentarios, me gusta responder comentarios para saber cómo ustedes piensan y qué les gustaría que yo hiciera al respecto. Entonces, un saludo para todos, espero que pasen un lindo día y hasta la próxima. Nos estaremos